De vuelta con ustedes en este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Portas de un cambio que a estas alturas ya parece ser revolucionario. Nos habíamos acostumbrado tanto al uso de la mascarilla, a disponer del pase de movilidad, que parece poco cierto que enfrentemos una modificación tan grande como la que se avecina a contar de este sábado 1 de octubre en todo el territorio nacional. La mascarilla no será obligatoria, solo se sugerirá su uso en aglomeraciones como por ejemplo un supermercado, una entidad financiera, el pago de los adultos mayores en el Instituto de Previsión Social o alguna entidad asociada, como también sí seguirá siendo obligatoria, cabe mencionarlo, en los diferentes centros de salud, no importando su tipología, entiéndase una posta rural, un CESFAM, un SECOF, un hospital, una clínica o la consulta particular de su especialista de cabecera. Pero evidentemente que dar este paso constituye un ejercicio importante, considerando que hoy por hoy las cifras asociadas al COVID-19 son un poquito más favorables. Era un paso que tarde o temprano debíamos dar a prácticamente 2 años y 7 meses del inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus en Chile, virus que fue detectado en el país oficialmente el 3 de marzo del año 2020. Para conocer un poco más acerca de las nuevas disposiciones establecidas en lo que ha sido calificado como un plan o fase de apertura sanitaria, es que tomamos comunicación telemática a esta hora con la máxima autoridad de la cartera en el Maule, la Seremi de Salud, doctora Gloria Icaza. Seremi, gracias por estar con nosotros en Canal 30 Loncomilla, en nuestro programa El 30 te ayuda, y es un paso radical el que vamos a enfrentar, lo comentábamos hace un momento, es muy importante observar si estamos o no listos para dar este paso anhelado por muchos y también que genera inquietudes en otro sector. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel, y a todos los que nos ven o escuchan. Un agrado estar con ustedes. Efectivamente, la semana pasada, ¿no es cierto?, hubo un comité, una reunión de comité interministerial, y a raíz de los acuerdos que ahí se tomaron, que ya, por supuesto, esto se ha venido preparando, ¿no es cierto?, esto se estudia diariamente. Ya se venía preparando esta fase de apertura gracias a distintos factores. Primero, la realidad internacional, ¿no es cierto?, que nos muestra que no se avisoran, aunque aún se vigilan y se seguirán vigilando nuevas variantes. Entonces, ese es un punto. Después, hemos tenido varias semanas de descenso paulatino, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y la región del Maule se ha ido sumando, y es como desde la semana pasada estamos en la fase de bajo riesgo, ¿no es cierto? Y entonces esto, más la alta vacunación, muy importante, ¿no es cierto? Y agradecer a las personas, ¿no es cierto?, que conscientes del autocuidado, pero también del cuidado colectivo, porque la vacuna es un cuidado colectivo, del uso correcto de mascarilla, del lavado de manos, en fin, de la serie de acciones que hemos estado tomando, es que nos permiten pasar a esta nueva etapa de apertura, como tú decías, que es anhelada por la ciudadanía, y también para nosotros desde salud también es un paso que también es lógico, digamos, esperado también, y que confiamos en que las personas ya conocen las medidas de cuidado. Vamos a continuar con los refuerzos de la vacuna. Se viene una nueva vacuna para grupos focales, ¿no es cierto? En fin, o sea, esto no termina, la pandemia no ha terminado, continúa la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre, pero desde el 1 de octubre estamos en una nueva fase. Bueno, hay que entender también, Seremi, de que todas estas medidas que flexibilizan la vida con un grado de normalidad muy cercano a como lo enfrentábamos hasta el 3 de marzo del año 2020, son dinámicas. Es decir, si se llega a observar algún grado de complicación mayor, una presencia de una nueva variante del COVID-19, o en su defecto la comunidad no está a la altura de las circunstancias, podríamos tener que echar pie atrás a todos los avances, ¿no? Exactamente, y gracias por realzar ese punto. Todo esto, como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Todas estas son medidas dinámicas. Entonces, como decía, nosotros estamos diariamente mirando las cifras, semanalmente va a seguir ocurriendo el punto COVID, ¿no es cierto? Y entonces, esto pudiera cambiar, vamos a ver, ¿no es cierto?, pudiéramos ver
algún efecto de alza de contagio a partir del 18, eso es esperable, pero otro punto que no mencioné es que, ¿no es cierto?, gracias a la vacunación, a esta protección elevada, se ha ido, ¿no es cierto?, la relación contagio, número de personas contagiadas con fallecimientos, con consulta en urgencia y uso de camas, ¿no es cierto?, de urgencia, ha disminuido. Entonces, ya los contagios individuales ya no es un marcador, un indicador, una variable que provoque tanta alarma, porque hemos visto que este invierno el grueso de las consultas de urgencia y de las camas, ¿no es cierto?, de urgencia fueron más bien para los otros virus estacionales de invierno, y que el SARS-CoV-2 está en retirada. Entonces, todo eso nos permite tomar las decisiones que tomamos ahora, pero esas se evalúan continuamente y no lo vamos a dejar de hacer. Bueno, parece ser de perogrullo, pero nunca está de más reforzar este dato, ¿no? Considerando que aún hay muchas inquietudes en torno a la materia. ¿Dónde se tiene que ocupar la mascarilla? ¿Dónde no se tiene que ocupar? ¿Y qué va a pasar también con los establecimientos educacionales? Eso. Bueno, bien, sí, todo nos viene bien para revisar y ojalá aclarar dudas. Entonces, como tú decías, las mascarillas no van a ser obligatorias en prácticamente todos los lugares, excepto los lugares de salud, cualquier estos sean, como tú nombraste, ¿no es cierto?, atención primaria de salud, consultas públicas o privadas, ¿no es cierto?, hospitales, por supuesto, en fin. En todos los establecimientos de salud va a ser necesario. En el resto de lugares hay lugares específicos que son recomendables, o sea, entonces nosotros lo que recomendamos es andar con la mascarilla, ¿no es cierto?, en el bolsillo, en alguna parte, mantener la mascarilla como elemento de protección. Y entonces, si necesitamos entrar al banco a cobrar un cheque y vemos que hay demasiadas personas, y eso, usemos la mascarilla. En transporte público, privado, cualquier tipo de transporte donde hay personas que no están en mi núcleo, ¿no es cierto?, los círculos, ¿no es cierto?, es mejor usar mascarilla. Siempre, y lo otro muy importante es toda vez que tengamos síntomas respiratorios, nos sintamos resfriados, nos duela la garganta, y entonces va a haber acceso al testeo y lo vamos a instar y seguir, por supuesto, presente, pero quizá aquí sería, ante la duda, usa la mascarilla. Bueno, dicho sea de paso, también la autoridad sanitaria a nivel nacional ha insistido en entregar también más oportunidades de acceso a la población en general. De hecho, hay testeos de antígeno que permiten la confirmación de forma rápida, en cuestión de minutos, acerca de si una persona porta o no el COVID-19 a un costo mucho menor al que actualmente tiene en establecimientos como una farmacia, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, ahí hay dos novedades. Pasa algo es que ahora el periodo de incubación del virus es pequeño, ¿no es cierto? Y entonces las licencias médicas por COVID van a ser solo por 5 días. Y entonces eso habla que un PCR, si yo tengo síntomas, si no me testeo inmediatamente, me pueden dar los resultados 2, 3 días después, y ya como que pasó y el periodo de contagio ya pasó. Entonces, por eso es que estamos beneficiando el test de antígeno, ¿no es cierto?, que nos permite un resultado inmediato, digamos, en minutos. Entonces, vamos a seguir tomando test de antígeno en atención primaria y en algunos puntos de la Seremi, menos que antes, pero además se va a abrir, ¿no es cierto?, se va a lanzar desde el 1 de octubre un nuevo test de antígeno, o sea, el mismo test de antígeno, pero un sistema paso a paso individual, que va a poder ser adquirido desde la farmacia. Y vamos a divulgar eso más, todavía no está ampliamente, digamos, en disposición de la farmacia, pero a partir del 1 de octubre debiera estar. Y entonces va a ser que tú, en la caja van a estar las instrucciones, y es un test nasal que es superficial, no es nasofaringeo, digamos, es superficial, es fácil de hacer. Vamos a hacer video para difundir, para que la gente también lo tenga claro, y va a tener un código QR que se va a poder escanear y se va a poder mandar a un sitio, ¿no es cierto?, donde se va a expender mi licencia médica en caso que sea positivo. Entonces, vamos a favorecer lo individual,
pero insisto, la Seremi siempre estará ahí, van a existir puntos todavía para aconsejar, recomendar y orientar a las personas que no lo tengan claro. Hay un punto no menor, Seremi, con esta fase de apertura que comienza este sábado 1 de octubre, la limitación de aforos se acaba. Es decir, en un estadio, por ejemplo, el Fiscal de Talca caben 16.000 personas, 16.000 pueden acudir. En un teatro como el Regional del Maule, donde caben 1.000 personas, las 1.000 pueden acudir. Pero en esos casos, ¿qué sucede? Un estadio, espacio abierto, un teatro, espacio cerrado. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, de nuevo, la sugerencia y nos faltó los establecimientos educacionales. Entonces, volvemos. Primero, el uso de mascarilla es recomendado siempre que tenga síntomas respiratorios y que yo sienta que son espacios cerrados. Entonces, beneficiamos los espacios abiertos, ¿sí? En ese sentido, el estadio, espacio abierto, bien, digamos, pero claro, teatros, ¿no es cierto?, recintos que son espacios cerrados, ojalá y por favor, la ventilación cruzada, estamos en una buena época para hacer más ventilación. Eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que abrir las ventanas si es que hay gente, o el uso de mascarilla o abrir ventanas, y eso también corre para los establecimientos educacionales. Entonces, también la comunidad educativa pudiera tener aprensiones y tomar la decisión de seguir usando mascarilla. Eso se dejó como resorte de la comunidad educativa en particular. Entonces, el llamado a los padres, madres, a los niños y niñas, adolescentes, que sientan que ellos prefieran usar mascarilla, síganlo usando. Es bueno, todo esto, por eso estamos en este lugar, en este espacio, en este tiempo. Entonces, el llamado es beneficiar la ventilación, efectivamente se acaban los aforos, pero la comunicación de riesgo, el virus sigue activo, sigue presente. Entonces, continuemos con las medidas que hemos estado utilizando en beneficio nuestro y de la comunidad. ¿Qué va a pasar con estos establecimientos como restaurantes, como centros comerciales o algunas tiendas ferreteras muy populares en la zona, donde uno antes de ingresar debía tomarse la temperatura, le entregaban alcohol gel? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ahí hay una ley específica que solicitaba la toma de temperatura y eso se termina ahora. El toma temperatura, eso se vio que era poco efectivo, pero como era una ley era difícil de derogar, pero entiendo que ahora el 30 de septiembre se deroga. Entonces, y los aforos se terminan. Entonces, este es un paso que nos permite, y vamos, es re importante el sentido que dijimos al principio. Todo esto es dinámico, no podemos asegurar que vamos a seguir así a fin de año, pero es nuestro deseo. Entonces, el llamado es seguir utilizando las medidas de cuidado. Si hay alguien que todavía tiene dudas y que le falta alguna de las dosis, vaya o acuda a un local de atención primaria a que le den su tercera, cuarta dosis. Está bien que lo haga, y hacemos llamado siempre, la preocupación es personal, pero también colectiva. Gracias a eso es que estamos en este espacio de apertura. Es decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros portar un higienizante de manos, lavarnos frecuentemente las manos, mantener siempre la distancia y todo lo ya aprendido en estos nuevos hábitos de cuidado personal y colectivo. Sí, yo soy gran defensora del lavado de manos, el de los más baratos, ¿no es cierto?, el de los más naturales, y es una excelente barrera tanto para el SARS-CoV-2 como para otros virus. Así que muy recomendable. Seremi, ¿y qué pasa con el pase de movilidad? ¿Qué ocurrirá con ese documento? Bueno, ese también no se va a exigir más el pase de movilidad, va a seguir existiendo porque, insistimos, puede que pudiéramos reutilizarlo, pero no será exigible, ya los fiscalizadores, digamos, ya no van a estar del pase de movilidad. Esa fue una herramienta que se usó para estimular, ¿no es cierto?, la vacunación de las personas. Entonces, ahora va a venir un nuevo llamado a una vacuna que se va a tener la periodicidad, ¿no es cierto?, como la vacuna de la influenza. Va a ser para grupos focales, como decíamos, pero grupos de riesgo, al personal de salud también. Pero el llamado, ¿no es cierto?, es de nuevo responsabilidad, pero efectivamente, insistir, el pase de movilidad ya no será exigido en ningún local público o privado. Bueno, mucha gente se vacunaba para obtener el pase de movilidad. Ahora que ese documento no será exigido, pero se va a seguir emitiendo, ¿cómo la autoridad
va a poder fomentar que la comunidad, por propio cuidado, pueda acercarse a los puntos de inoculación y pueda inmunizarse para prevenir las consecuencias del COVID-19? Lo que pasa es que esta apertura proviene de lo que ya decíamos, que ya el nivel de vacunación ya llegó a un nivel poblacional aceptado, buscado. Entonces, estamos bien en esta etapa, pero vamos a seguir evaluando y claro, y si los grupos, pero nosotros que confiamos, la población, la ciudadanía, los chilenos, chilenas, somos muy responsables, las campañas de influenza en general llegan a su meta rápidamente. Claro, es gente mayor, gente que sabe que es de riesgo y que ya conoce las ventajas, ¿no es cierto? Ya quizás ha vivido, ¿no es cierto?, los riesgos de una influenza, ya saben. Lo mismo para el COVID-19, para la enfermedad, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos vivido la enfermedad y queremos, ¿no es cierto?, naturalmente estar protegidos. No, pero eso no, yo no puedo asegurar que no va a ser utilizado de nuevo, va a depender de las circunstancias. Otra cosa, Seremi, el SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, como se le conoce, ya es endémico, ¿no? Bueno, todavía no ha llegado a ese punto, pero está cerca, ¿no es cierto? Hay ciertas condiciones, ahí se espera, ¿no es cierto?, las declaraciones que haga la Organización Mundial de la Salud, pero sí, o sea, lo que se cree, lo que creen todos los expertos es que se va a quedar, no se avisora, digamos, un fin natural, ya se quedó, ya hemos visto cómo se comportan las olas, que son parecidas a otros virus, en fin. Así que creemos que se va a quedar, sí. Y es allí donde surge la vacuna bivalente que ha sido anunciada también por el Ministerio de Salud recientemente. Claro, sí, buen punto también. Nos habíamos nombrado que la vacuna, esta nueva vacuna que es de la empresa Pfizer, que ya llegó un cargamento que se está a la espera del ISP, ¿no es cierto?, el Instituto de Salud Pública, de la aprobación. Es una bivalente, es porque tiene dos variantes, protege tanto para la primera, la Delta, ¿no es cierto?, que la mayoría de las vacunas era para la Delta, pero también para la Omicron, que fue la que este año nos causó tanto estrago. Entonces, en ese sentido, la población objetivo va a seguir siendo la misma, ¿no? De la vacuna contra la influenza, la población de riesgo, prefiero. Sí, mayores de edad, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas o autoinmunes y personal de salud. ¿Qué va a pasar con la población sana para efectos sanitarios? Bueno, lo que pasa es que la población sana, normalmente los menores de 60, digamos, tienen, ya no tenemos, mayor capacidad inmunogénica, ¿no es cierto? Tenemos más nuestro cuerpo, el cuerpo del adulto y de los jóvenes, menores de 60 años, se recupera o tiene anticuerpos, la capacidad de generar anticuerpos es mayor que las personas mayores. Entonces las personas mayores empieza a bajar, ¿no es cierto?, la protección de las vacunas antes. Y por eso es que requieren una nueva vacuna. En cambio, los jóvenes se esperan que la literatura, ¿no es cierto?, las investigaciones lo que muestran es que han adquirido buena capacidad de anticuerpos y van a estar así por un tiempo mayor. Hagamos un ejercicio, Seremi. Por ejemplo, en un grupo de trabajo, en un grupo escolar, donde hay un grupo de personas, si hay un caso positivo y comienzan a contagiarse 2 o más personas próximas a ese caso positivo, ¿qué aplicaría en esta fase de apertura? ¿Las mismas medidas que actualmente conocemos? Bueno, claro, va a aplicar el aislamiento y nosotros en la región del Maule va a permanecer una residencia sanitaria. Entonces, la idea es que va a seguir la disponibilidad, como decía, de aislamiento por residencia o en sus casas, digamos. Esa es la recomendación. Y lo que va a haber, o sea, aquí no va a haber una trazabilidad caso a caso, sino que una trazabilidad grupal. Seremi, y en paralelo, ¿cómo va la situación de la viruela del mono? Hace aproximadamente un mes nos enteramos del primer caso confirmado en la región del Maule. ¿Cómo ha evolucionado ese paciente y se han conocido más casos en la zona? Sí, se han conocido más casos en la zona. Tenemos 6 actualmente confirmados positivos. Bueno, la viruela símica es muy diferente ¿no es cierto?, al virus del SARS-CoV-2.
El país ha visto, ¿no es cierto?, primero, los casos eran todos importados, eso ya no, tenemos circulación comunitaria, entonces el llamado ahí es a reducir las conductas de riesgo, ¿no es cierto? Se sabe que el contagio es de la piel, es más prolongado, es diferente que en el caso de, no son esporas, digamos, en el aire, aunque también hay un tema con la manipulación de sábana o ropa, ¿no es cierto?, de personas contagiadas, eso también tiene un riesgo, pero se ha visto que son menor posibilidad de contagio, pero hacemos un llamado a las personas que tengan dudas, que conozcan a alguien, tengan a alguien cercano con el que hayan tenido contacto, a acudir a los centros de asistencia, ¿no es cierto?, de atención primaria u hospitales, hacer las consultas, porque esa es la mejor manera de contener. Bueno, Seremi, ya sobre el final de este segmento, ¿cuál es el llamado que usted formularía a la comunidad en general considerando esta fase de apertura que vamos a tener que enfrentar todas y todos con un alto grado de responsabilidad a contar de este 1 de octubre? Bueno, primero el llamado también, bueno, agradecer a todas las personas, a la ciudadanía en general, a los maulinos, las maulinas, ¿no es cierto?, la adherencia se llama a los tratamientos, a las recomendaciones. Creemos, la mayoría de nosotros y nosotras han sido responsables, entonces el llamado es que esta primavera, ¿no es cierto?, aprovechemos el aire libre, disfrutemos de esta nueva etapa, pero con responsabilidad. La mascarilla, como digo, seguir, ¿no es cierto?, el buen uso de mascarilla tapando boca y nariz, eso hay que insistir, ¿no es cierto?, el lavado de manos, el reducir, ¿no es cierto?, los contagios a través de aglomeraciones, ¿no es cierto? Entonces, el uso y la convivencia responsable con este virus, porque llegó para quedarse, pero también disfrutar de poder, yo creo que a todos nosotros es cansador el uso de mascarilla, así que a disfrutarlo, pero con responsabilidad. A los y las estudiantes también, si sienten que en un curso o sienten que hay muchos compañeros que con síntomas respiratorios, continuar el uso de mascarilla, eso es la recomendación. En movilización, ¿no es cierto?, también en qué sé yo, colectivos, micro, buses, es recomendable su uso. Seremi, apreciamos su valioso tiempo con nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30. Muchas gracias por su gentileza y bueno, vamos a estar encontrándonos seguramente para evaluar estos primeros pasos respecto de la apertura sanitaria y donde, insisto, va a ser fundamental la responsabilidad de cada uno de nosotros, entendiendo que formamos parte activa de una comunidad y eso también tiene algunas consecuencias. Así que nuestro buen comportamiento redundará en una buena calidad de vida y buena condición de salud de todas y de todos absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, confiamos en que vamos a poder y cuenten con esta Seremi, digamos, para cualquier duda, consulta u otro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Seremi. Buenas tardes. La Seremi de Salud, doctora Gloria Casa, con nosotros en el 30 te ayuda, aclarándonos una serie de inquietudes a propósito de esta situación en la cual nos hemos visto envueltos, la pandemia del coronavirus que nos acompaña aquí formalmente desde el 3 de marzo del año 2020, pero que a contar del sábado 1 de octubre vivirá quizás su paso de flexibilidad más grande desde que conocimos periodos más difíciles como el confinamiento total, cuarentenas prolongadas, restricciones los fines de semana, toques de queda, limitaciones a nuestras actividades cotidianas y masivas. Dejaremos el uso de la mascarilla siempre y cuando sea estrictamente necesario, porque ya lo decía la especialista, es importante mantener su uso en espacios cerrados, o en aquellos donde a nosotros no nos dé seguridad. ¿Por qué no seguir usando la mascarilla? Ya ha sido asimilado como parte de nuestra cultura. Dejar de usarla también ha sido importante para muchas y muchos. Y por lo mismo, la actitud que tengamos nosotros con el resto de la gente y también con nosotros mismos será fundamental, porque la pandemia todavía no termina, señoras y señores. Pero tarde o temprano teníamos que llegar a una etapa de mayor apertura, de mayores flexibilizaciones y donde se va a poner a prueba absolutamente todas las cosas que hemos aprendido en torno a esta situación epidemiológica tan compleja y que ha cobrado la vida de miles de maulinos y chilenos
en estos 2 años y 7 meses. Gracias por estar con nosotros y le invitamos a seguir informándose de la actualidad local y regional en nuestro servicio informativo principal a las 14 y a las 21 en Voz Regional, en sus ediciones de mediodía y central, con los principales temas de nuestra zona. Y por supuesto, en un ratito más ya llega Contigo en la Tarde junto a usted para seguir acompañándoles con programación eminentemente regional, con sentido de pertinencia. Estamos aquí para usted en el canal de la gente. Que le vaya bien. Buena tarde.